Y nosotros vamos a recuperar nuestro estudio de la carta de Santiago, del Santo Jacobo. Nos quedamos en el capítulo 5. Habíamos estudiado Santiago hasta el versículo 6, ¿verdad? 5, 6. Y ahora vamos a seguir adelante. ¿Sí están listos? ¿O preparados, como ustedes quieran? Muy bien, vean cómo comienza el versículo 7. ¿Qué dice? Por tanto, hermanos, por tanto nos traslada a lo que acaba de decir en los versículos anteriores, ¿no? Por tanto, entonces tenemos que recordar qué es lo que sucedió versículos antes. ¿Qué sucedió? Pues que había algunos ricos opresores. La última predicación hablamos acerca de la problemática de ser ricos. Ser rico es un problema que no todos pueden sobrellevar. Muy pocos pueden sobrellevar la riqueza. Así es que si no las puedes sobrellevar, no la desees, no la anheles, no trabajes para eso. Es lo que decíamos en la última predicación. Pero el caso es que en aquella época, en las iglesias judías, había ricos opresores, o sea, ricos que oprimían a los pobres. Entonces, vean cómo termina el versículo 6 con esta palabra fuerte de un hecho que estaba sucediendo en la iglesia. Dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Porque el pobre no puede resistir, o sea, el pobre no tiene el dinero, no tiene las posibilidades, no tiene las conexiones para defenderse de un rico. El pobre no les hace resistencia. Entonces, Santiago trae ese pensamiento de cómo los ricos oprimen a los pobres. Y entonces dice, por tanto, ¿se dan cuenta? Por esa opresión que ustedes están recibiendo de los ricos, y nosotros podríamos trasladar esta indicación en general a los males de este mundo, ¿no? Vivimos en un mundo con muchas aflicciones. Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Él lo sabía. Entonces, este es un mundo con muchas aflicciones. Acabamos de estar, hermanos, ayer con la familia de María, la hermana María, la tepehuana, ¿sí la recuerdan? Que estuvo con nosotros una temporada. Y pues falleció el viernes de cáncer, ¿verdad? Le regresó el cáncer y pues ya. El viernes en la madrugada murió y ayer la enterraron y estuvimos ahí con la familia. Pero a la hermana tuvo muchos padecimientos, una vida difícil para ella, ¿no? Todo lo que vivió, las dificultades familiares, su misma enfermedad, la pobreza. La hermana sufrió muchas cosas. Tener a sus hijos que no la apoyaban, o sea, un sinnúmero de aflicciones. Y sin embargo la hermana se supo mantener en la medida de lo posible, siendo ella sola en su casa, se mantuvo firme, fuerte. Pero tenemos que entender que estamos en un mundo de aflicciones, lleno de aflicciones, Jesús lo dijo. Entonces, por tanto, dice Santiago, ya que vivimos en un mundo de aflicciones, donde hay muchas injusticias, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice ahí? Tened paciencia. El tema principal de estos versículos que vamos a estudiar del 7 al 12, del 7 al 12 vamos a estudiar hoy, el tema central de estos versículos es la paciencia. ¿Por qué? Pues porque es la palabra clave, está en el versículo 7. Está en el versículo 8, está en el versículo 10 y en el versículo 11. Entonces, en 7, 8, 9, 10, 11, en 6 versículos, solamente en 6 versículos, se menciona 4 veces la palabra paciencia. ¿Cuál es el tema principal de estos versículos?
La paciencia. En medio de un mundo lleno de aflicciones como en el que vivimos, ¿qué necesitamos? Paciencia. Ahora vamos a entender esa palabra, ¿no? Porque curiosamente, hermanos, en estos versículos existen dos palabras diferentes que se traducen como paciencia en estos versículos. Dos palabras distintas. Uno pensaría que es una sola. De hecho, cuando hemos hecho otros estudios, o lo he mencionado yo, la palabra que más se traduce como paciencia en la Biblia es la palabra griega hupomone. Hupomone. ¿Ya se lo aprendieron? A ver, ¿cómo? Hupomone. Esa palabra es la que más se traduce como paciencia y significa resistir. Hupo es una palabra compuesta. Hupo significa bajo. Mone, permanecer. Permanecer firme bajo las pruebas. Esa es la traducción de esa palabra. Hupomone entonces significa resistir. Resistir, no ser provocado por la presión de las aflicciones. No ser provocado. Eso significa la palabra hupomone. Pero en estos versículos también se utiliza otra palabra, la palabra macrotumeo. Macrotumeo. Macro significa grande. Tumeo, ánimo. Gran ánimo, tener gran ánimo. Por eso también la paciencia se traduce o se define como longanimidad, tener largura de ánimo, ¿no? Gran ánimo. Entonces mantener nuestro ánimo, nuestro buen ánimo, sin cambio, a pesar de las aflicciones. Esta es la indicación de Santiago, que tengamos paciencia. Pero como les dije, aquí se utilizan dos palabras. En los versículos 7 y 8, donde ustedes ven la palabra paciencia, en los versículos 7 y 8, se utiliza la palabra macrotumeo, que es largura de ánimo, tener gran ánimo. Y en los versículos 10 y 11, cuando se menciona ahí la palabra paciencia, es la palabra hupomone, que significa resistir sin ser provocado. Qué interesante, ¿no? Que se utilicen dos palabras distintas en ese contexto. Vámonos con la primera, que es macrotumeo, porque está en el versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened macrotumeo, o sea, tengan largura de ánimo, o sea, mantengan un gran ánimo. En medio de las pruebas, ¿qué tal? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí se puede. Se puede si tenemos la esperanza correcta. Por eso aquí Santiago añade el motivo, diríamos, de esta paciencia, de este gran ánimo. ¿Qué es lo que nos lleva a tener ese ánimo en medio de las pruebas? La venida de nuestro Señor. Por eso dice aquí, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuál es nuestro aliciente para mantener el mismo ánimo a pesar de las pruebas? ¿Cuál es nuestro aliciente? La venida del Señor. La venida del Señor es lo que nos mantiene así. Entonces, esta palabra tened paciencia está en imperativo. En la Biblia tenemos muchas palabras, muchas instrucciones que son una orden de parte del Señor. Esto no es una sugerencia para el creyente, porque te puede hacer bien, porque es mejor para ti, yo te invito. No, no es así. Esto es una orden divina. En medio de las pruebas debes tener gran ánimo. Es una orden de Dios. Qué tremendo. Entonces, cuando nos pase lo que nos pase, tenemos que mantener gran ánimo. Sí, porque tenemos una gran esperanza. Esto es lo que nos mantiene, la gran esperanza que tenemos. Y Santiago nos pone aquí un ejemplo para que entendamos cómo funciona esta palabra macrotumeo, que es tener un gran ánimo. Nos pone el ejemplo de un labrador. Dice el versículo... El mismo versículo 7 dice, mirad cómo el labrador. Entonces nos invita
a que nos enfoquemos como ejemplo en un labrador. Mirad cómo el labrador espera, ¿qué? El precioso fruto de la tierra. ¿Cuál es el aliciente del labrador para trabajar, para mantener el buen ánimo? El precioso fruto de la tierra. Es lo que lo mantiene animado. Y a lo mejor tiene algunas circunstancias adversas contra él como labrador, que pueden ser que no llueve, plagas, sequía, lo mismo, no llueve, ¿qué? Flojera y poco interés, los espinos, que es caro contratar gente, que pudiera tener un montón de aflicciones. ¿Pero qué lo mantiene motivado al labrador? El precioso fruto de la tierra. Él espera tener una gran cosecha y es lo que lo mantiene animado. Yo me acuerdo que una vez nos platicaba el hermano Mariano, iba a decir en paz espante, perdón, en paz descanse, nuestro hermano Mariano. Él una ocasión nos platicó que, de hecho sembró en parte de su tierra algo de vainilla, pero la vainilla es una planta muy delicada, que hay que invertirle mucho y que además tarda muchos años en dar su primer fruto. Pero si se da, se vende muy bien, tendría muchísima ganancia, pero hay mucho riesgo. El hermano sembró vainilla, muchos años lo estuvo cuidando y no se le dio. Así es con los labradores, así es con los que siembran. A veces se da, a veces no. Y sin embargo lo siguen haciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es su aliciente? El precioso fruto de la tierra. Y por esa razón se mantienen fuertes en su ánimo, siguen trabajando, siguen contratando gente, siguen invirtiendo en el campo, porque su aliciente es el fruto. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Y qué hace? Aguardando con paciencia, con gran ánimo. Esperando con gran ánimo, dice, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y entonces, tomando este ejemplo, nos dice Santiago, versículo 8, tened también ustedes paciencia, tengan también gran ánimo. Así como el labrador, su aliciente es el fruto de la tierra, nuestro aliciente es hasta la venida del Señor. El Señor viene, tengamos gran ánimo. ¿Y qué es lo que nos ayuda a tener ese gran ánimo? Dice aquí el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Qué necesitamos hacer para tener paciencia? Afirmar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, perverso más que todas las cosas. No confíen en su corazón, ¿no? Como la mamá que le dice a su hija, cuando la hija le pregunta, oye mamá, ese hombre me gusta, pero no sé si debo decirle sí o no. ¿Y qué le responde la mamá? ¿Qué te dice tu corazón, hija? Mamás, por favor, no digan eso. ¿Cómo que qué dice tu corazón? No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué tipo de persona deberías esperar? ¿Qué tipo de persona deberías buscar? ¿Qué cosas deberías hacer o dejar de hacer para tener una relación sana? ¿Qué dice tu corazón, hija? No. El corazón es engañoso y malo más que todas las cosas. ¿Qué tendrías que hacer para tener un gran ánimo en medio de la prueba? No depender de tu corazón, afirmar tu corazón, para que tu corazón no se vaya para allá y luego para allá. No, el corazón te va a engañar. Afírmalo, ponle una estaca. ¿Cuál es la estaca del corazón para que no se vaya para todos lados? ¿Cuál es? La palabra, las promesas del Señor, sus requerimientos, su conducta expuesta en la palabra, para que no te equivoques, no te dejes llevar por tus emociones, te van a engañar. Afirma tu corazón con el ancla de la palabra. Así es que si tú anclas
tu corazón con la palabra, no dejando que las circunstancias y las aflicciones lo muevan, entonces vas a poder tener gran ánimo, vas a poder tener paciencia. Necesitamos saber esperar, porque hermanos, esta palabra macrutomeo tiene que ver con saber esperar, saber tener un gran ánimo mientras esperamos. ¿Por qué? Porque las circunstancias no las podemos cambiar. Si no podemos cambiar las circunstancias, deberíamos aprender a esperar. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser la venida del Señor? No sabemos. ¿Y cómo va a ser? Bueno, eso sí sabemos poquito, ¿no? Vendrá como ladrón en la noche, vendrá en las nubes y nos arrebatará. Pero ¿cuándo va a ser eso? ¿Tenemos control sobre eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber esperar. Así como el labrador tiene control sobre la cosecha, tiene control sobre si quiero que llueva, en este momento que llueva. ¿No tiene control? Si no tenemos control sobre las circunstancias, ¿para qué nos afanamos? Mejor mantenemos nuestro ánimo y esperamos en Dios. En eso consiste, ¿no?, esta palabra. Si tú sabes que no puedes controlar las cosas, entonces mejor aprende a esperar. ¿Y cuál es la manera correcta de esperar? Mantener el mismo ánimo, mantener un buen ánimo. ¿Qué sucede cuando nosotros no mantenemos un buen ánimo? No mantenemos ese macrutomeo en nuestra vida. El gran ánimo se acaba porque las circunstancias nos sacaron de nuestras casillas. Entonces, ¿qué sucede? Si se acaba el buen ánimo, entonces damos pie a una respuesta humana, natural. ¿Cuál es? ¿Qué dice aquí el versículo? Versículo 9. Hermanos, no os quejéis. Si nosotros perdemos el gran ánimo en medio de las aflicciones, damos pie a la inconformidad en nuestro corazón y vamos a comenzar a quejarnos por todo. Nos quejamos por todo y con todos. No estamos conformes ni con el frío ni con el calor. No estamos contentos porque llueve o porque no llueve. No estamos felices con nuestra ropa, ni con nuestro carro, ni con nuestra casa, ni con el marido, ni con la esposa, ni con los hijos. No estamos contentos con nada. Y solamente existen quejas de nuestra parte. Las aflicciones, cuando nos sacan de nuestra posición, de ese gran ánimo, de la paciencia, hacen que nos inconformemos y nos comencemos a quejar con todo. Nos echamos la culpa, como Adán y Eva, ¿no? La mujer que me diste, Señor. No, pero es que la serpiente. Nos quejamos de todo, nos acusamos, reclamamos por todas las cosas, ¿no? Como cuando Jonás estaba enojado, inconforme con la decisión de Dios. Dios había perdonado a Nínive y él estaba inconforme y comenzó a quejarse de todo. Este sol, este viento solano, y luego la calabacera que me cubría, y se comenzó a conformar con todo. Enojado, ¿no?, con todas las cosas, quejándose por todo. Si perdemos la paciencia, si perdemos el gran ánimo, ¿qué vamos a hacer? A comenzar a quejarnos por todo. Una señal de alguien que está lleno del Espíritu Santo, lo predicamos la vez pasada, ¿cuál es? Que agradece todo. La gratitud es una señal de aquel que es lleno del Espíritu Santo. Eso quiere decir que aquel que comienza a quejarse por todo, ¿qué sucede? Está entristeciendo al Espíritu, está apagando al Espíritu. Hermanos, no nos quejemos, dice aquí Santiago, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros y contra todos. Luego vean por qué. Porque esta es una actitud que Dios reprueba. Para los hijos de Dios no es correcto. Un hijo de Dios no se queja de las circunstancias. Porque si te quejas de las circunstancias, es una queja contra ¿quién? Porque ¿quién permite todo? Quejarte de las circunstancias es quejarte contra Dios. Y por eso dice aquí, ¿qué dice aquí? Para que no seáis condenados. Esta es una actitud, una conducta que el Señor condena, no aprueba.
Estás condenado por esa situación. Es algo que no deberíamos de perder de vista. Por eso dice Santiago, para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. ¿Quién es el juez? Ya sabemos que Dios es el juez. Él es el juez. Y si pone aquí que el juez está delante de la puerta y nos ha estado hablando acerca de la venida del Señor, ¿qué significa? Que son cosas paralelas. ¿Sí? En la venida del Señor, nuestro Señor Jesús va a venir ¿cómo? ¿Cómo qué? Como juez. ¿Sí? Son expresiones paralelas. Nuestro Señor cuando venga va a venir como juez. Así lo dice la Escritura. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de ello ¿qué? El juicio. ¿Cómo va a venir nuestro Señor? Como juez. Ok. Entonces, he aquí el juez está delante de la puerta. Si nuestro Señor Jesucristo va a venir y como juez, entonces debemos esperar su venida ¿cómo? Quejándonos por todo. No, con gran ánimo, sin que haya nada que turbe y estorbe nuestra buena cordura, nuestra objetividad como creyentes. ¿Ok? Ese es el primer uso de la palabra paciencia, que es la palabra, decíamos, marcotumeo, que significa gran ánimo. Ahora vamos a la segunda parte, porque en los versículos 10 y 11 está la otra palabra, que es la palabra hupomone, que significa, ¿qué decíamos? Resistir bajo presión. Hupomone significa bajo y mone significa ¿qué? Aguantar, mantenerse, resistir. Entonces, resistir bajo presión. ¿Qué implica esta palabra? Implica resistir mientras reaccionas correctamente. Resistir sin ser provocado por las circunstancias. Vamos a ver lo que dice aquí, ¿no? Versículo 10. Y nos pone Santiago otro ejemplo para esta otra palabra de resistir. Ver la paciencia como resistir en medio de las pruebas. Y nos pone otro ejemplo, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo ¿de qué? De aflicción y de paciencia. De aflicción y de paciencia. Cuando pensamos en ejemplos de aflicción, nos llegan a la mente personajes bíblicos, ¿no? Díganme algunos personajes bíblicos que llegan ahorita a la mente rápido de gente que sufrió aflicción. Y aquí está hablando de profetas. Job, David, ¿qué? Jeremías, por supuesto. Elías. Oseas, que lo criticaban porque era de campo y lo corrieron. Vete a profetizar a tu tierra, le decían. A Micaías, cuando lo profetizó a Acab y lo mandó a encerrar en la cárcel. Le dijo a Micaías, si te va bien, Dios no ha hablado por mí. Y lo mandó a la cárcel, a Acab. Nos vienen a la mente, ¿no? Profetas que sufrieron aflicción. Pero vean qué curioso, porque aquí utiliza este binomio Santiago, como hablando de cosas que deben ir de la mano. Ejemplos de aflicción y de paciencia. Eso quiere decir, siempre que haya aflicción, nosotros debemos responder con paciencia. Por eso lo maneja así Santiago. Siempre que venga aflicción, responde con resistencia, resiste. Que no seas provocado por la aflicción. Que no seas provocado por la aflicción. Y esto me recuerda a 1 Corintios 13, versículo 4, donde habla acerca del amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno. Y acuérdense que va separados por una coma, lo cual implica que van juntas esas cosas. El amor es sufrido, coma, es benigno, punto y coma. ¿Qué quiere decir que esas dos cosas van juntas? El amor es sufrido, eso quiere decir siempre que haya sufrimiento, siempre que haya aflicción, si tienes amor, la recibes. Absorbes el sufrimiento, el amor es sufrido, lo absorbes sin reclamar. Eso es. Absorbes el sufrimiento sin reclamar. Y luego dice, es benigno. Eso quiere decir, respondes. Si vas a responder, será con benignidad, con cosas buenas. Así es el verdadero amor. Y parece que aquí está esto, ¿no?
¿Cómo respondes a la aflicción? Con paciencia, o sea, resistiéndote para no responder como te invita la circunstancia, ¿no? Te invita a la venganza, te invita a la desesperación, te invita a la amargura, pero tú te mantienes, resistes, no eres provocado por la aflicción. Y en todo caso, si respondes, será con benignidad. Es lo que significa aquí. Tremendo el versículo 10, que dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y vean lo que dice el 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, ¿cierto? Todos tenemos en buena estima a los que sufren, ¿cierto? No, son gente valiosa, son gente tremenda, los que sufren son, pero nadie quiere sufrir, ¿verdad? No, los tenemos en alta estima, pero de lejitos, no queremos el sufrimiento. Todos, dice aquí, tenemos por bienaventurados, y de hecho es una bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que los que sufren son bienaventurados, Él lo dijo. Y por eso dice aquí Santiago, los tenemos por bienaventurados. Y luego dice, habéis oído de la paciencia, o sea, de la resistencia de Job. Hermanos, Job fue provocado por las circunstancias. Fue provocado, pero no cayó en esa provocación. En un solo día murieron todos sus hijos. Los aplastó una casa. Vino el viento, movió los cimientos, fueron aplastados todos sus hijos en un mismo día. Sus enemigos de otras tribus, de otras naciones, ladrones, ¿verdad? Vinieron y le robaron sus camellos y le robaron sus animales. En un solo día lo dejaron sin animales, en la pobreza, en un solo día. Y entonces él pudo quejarse contra Dios, pudo quejarse contra el viento, pudo quejarse contra los enemigos que le robaron todo, pero ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Dios está detrás de todo. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Has oído de la paciencia de Job? Dice aquí. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Ustedes lo han oído? ¿Lo han leído? Y es lo mismo que les dice Santiago. Eso quiere decir que en esa época ellos ya manejaban la historia de Job. Ya la leían, la manejaban. Ustedes han oído de la paciencia, de la resistencia de este hombre, que en medio de las aflicciones dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y entonces sigue diciendo en relación a Job, Santiago, y habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál fue el fin en la vida de Job? Que el Señor fue ¿qué? Muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo fue el Señor? Muy misericordioso y compasivo. ¿Cuál es la razón? Si en la otra palabra macrotumeo, la razón, el aliciente para mantener el gran ánimo era la venida del Señor, aquí ¿cuál es nuestro aliciente para resistir y no ser provocados? Que nuestro Dios es muy misericordioso y compasivo. Él va a tener misericordia. ¿Qué significa misericordia? Que se va a poner en nuestros zapatos. Él sufre, Él sabe lo que estamos pasando, porque Él no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, dice Hebreos, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Él sabe lo que experimentamos. Es que Él puede ser misericordioso y compasivo, o sea, sentir compasión, y la compasión es la que lo mueve a la acción. ¿Qué es lo que movió a Jesús a resucitar al hijo de la viuda de Naín? Sintió compasión. La compasión de Dios lo mueve a actuar a nuestro favor. ¿Qué hizo por Job? Job 42. ¿Dónde está Job? Antes de Salmos. Exactamente. Job, ¿qué dije? 42. Vean lo que dice del 10 al 17. Dios es muy misericordioso y compasivo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó
al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. O sea, vinieron a consolarlo. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque el Señor es ¿qué? Muy misericordioso y compasivo. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Dios es muy misericordioso y compasivo. Por eso, ¿qué debemos hacer? Resistir. Cuando venga la aflicción, no reacciones, sino resiste, mantente, no seas provocado por las aflicciones. Porque si no resistimos, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a perder el control. Dios tiene el control siempre, pero si nosotros no confiamos en Él, entonces vamos a comenzar a descontrolarnos nosotros y vamos a comenzar a apresurarnos. Una parte de la definición de paciencia es no saltar ¿cómo se llama? Los pasos, los procesos de las cosas. Cuando nosotros nos saltamos los procesos es porque somos impacientes. Bueno, cuando nosotros somos impacientes, normalmente nos apresuramos a hacer cosas que no deberíamos, que no debiéramos. Y aquí tenemos un ejemplo. Santiago nos dice en el versículo 12, dice: pero sobre todo, y como diciendo ahí, esto es muy importante, pónganle atención, sobre todo esto, pónganle mucha atención. ¿Qué dice? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. ¿Cuál es una señal de apresuramiento? Cuando ya no hemos resistido, no tenemos paciencia, nos apresuramos, comenzamos a jurar. Dice: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no, ¿qué? Otra vez, esto es algo que el Señor condena. Así como el Señor condena las quejas, aquí también condena cuando nos apresuramos a prometer cosas. Por ejemplo, viene la aflicción y ¿qué es lo que le decimos al Señor? Señor, si tú me sacas de esta, te prometo que ahora sí te voy a servir. Y el Señor te saca, ¿y qué sucede? No le sirves, te apresuraste. Señor, si tú sanas a mi hijo, ahora sí voy a cambiar. Y no cambias. Te apresuraste a hacer promesas que realmente no estabas dispuesto a cumplir. Hablaste de más, ¿por qué? Perdiste la objetividad del momento. Las aflicciones te sacaron de tus casillas. Las aflicciones te provocaron y tú reaccionaste. ¿Cuál es el sentido de la paciencia? Saber resistir sin ser provocado. Que tú sí sea sí, tú no sea no, para que no caigas en condenación. La paciencia te va a hacer actuar siempre con medida, siempre con decoro, con propiedad, con justicia, para no ser apresurados y caer en condenación. Necesitamos paciencia. Conclusión. Vamos a hacer un recuento en otro orden diferente al que estaba aquí, en el que estudiamos, para que quede un poquito más clara la enseñanza, ¿no? Un poquito más sistemática, más ordenada. ¿Qué necesitamos para poder tener paciencia? Necesitamos afirmar nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. No te confíes en tu corazón, confíate en la palabra. Así es que afirma tu corazón y entonces podrás tener paciencia.
Pero la paciencia tiene dos facetas. La primera faceta es que la paciencia tiene que ver con tener un gran ánimo. Y la otra es que la paciencia tiene que ver con resistir. Necesitamos aprender ambas cosas. ¿Cuál es el aliciente para mantener el buen ánimo? La venida de nuestro Señor por nosotros. El Señor viene pronto. Así es que mantén el gran ánimo, Él tiene el control, Él te va a premiar cuando venga. Así es que mantente con un gran ánimo a pesar de las aflicciones. ¿Y cuál es el aliciente para resistir? Que nuestro Dios es muy misericordioso y compasivo. Ahí tenemos las razones. La venida del Señor y que Él es muy misericordioso y compasivo nos ayudarán a tener un gran ánimo y a resistir sin ser provocados por las circunstancias. Ahora entendemos que si la paciencia nos falta, si perdemos el ánimo o no resistimos y somos provocados, vamos a cometer algunos errores en nuestra actitud y en nuestra conducta que son condenados por Dios. Dios condena estas dos cosas. ¿Cuáles son? Las quejas. A Dios no le gusta que te estés quejando de nada, porque la queja contra las circunstancias son una queja abierta contra Él mismo. Él es el que tiene control sobre todo. Él permite todas las cosas, no te quejes. Y si pierdes la paciencia, ¿qué más va a suceder? Vas a apresurarte a prometer cosas que luego no cumples. ¿Qué dice la Escritura? Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. Muy bien. El aliciente para la paciencia, hermanos, nuestro Dios es misericordioso y compasivo y Él viene por nosotros. Jesucristo dijo en Juan 16:33, en este mundo tendréis aflicción, ¿pero qué dijo? Pero confiad, yo he vencido al mundo, confíen. Y vamos a terminar viendo Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 dice, los músicos pueden pasar para que terminemos entonando una alabanza. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuántas veces fue ofrecido Jesús? Una sola vez. ¿Para qué? Para llevar los pecados ¿de cuántos? De muchos. Entonces dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y vean lo que sigue. ¿Listos para lo que sigue? Dice ahí, y aparecerá por segunda vez, su venida, hermanos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan al Señor, hermanos? ¿Cuántos de ustedes esperan al Señor? Entonces, ¿qué debemos de tener? Paciencia aún en medio de la aflicción.